Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a esta charla organizada por la Juventud de Izquierda Socialista, que es la sección argentina de la Unidad Internacional de Trabajadoras y Trabajadores, Cuarta Internacional. Lo digo porque se van a sumar seguramente compañeros y compañeras de otras secciones, de otros países, o quienes incluso no nos conozcan. Está bueno poder resaltar eso. Esta charla obviamente se da en el marco de una situación mundial o que está conmoviendo al mundo, que es la rebelión popular que se está desarrollando en Colombia a partir del 28 de abril, que fue el paro nacional, contra un paquete de ajuste brutal que ha propuesto el gobierno de Iván Duque. eh, y que obviamente los sectores populares, los trabajadores, la juventud, las mujeres, las diversidades sexogenéricas han salido a las calles a repudiar ese paquete y actualmente siguen en las calles movilizados. Eh, y en ese sentido, obviamente, nosotros elevamos nuestra solidaridad eh, desde Izquierda Socialista, pero también desde la Unidad Internacional de los Trabajadores. Pueden ver en nuestra página web la declaración que hemos realizado. Y a su vez también tenemos hoy, vamos a compartir en unos momentos más, si Ale está listo, un video de un saludo de los compañeros de Colectivos Unidos que están movilizados y están enfrentando el brutal ajuste que se está llevando adelante en Colombia y están obviamente movilizados en las calles junto a los miles de manifestantes y enfrentando también la represión del gobierno. En los videos van a aparecer los compañeros Miguel Vivas, que es dirigente sindical de judiciales del Cauca, y también Joaquín Lineros, que es dirigente del sindicato de docentes de Santa Marta. Si Ale está listo y puede pasar el videíto del saludo. Muy buenos días, compañeros, habla Miguel Viva Ruiz, dirigente sindical de la rama judicial de Colombia. Estamos haciendo un llamado a la comunidad internacional, a los pueblos del mundo, al movimiento obrero internacional para una solidaridad con el pueblo colombiano debido a la política del gobierno Duque de enfrentar o de darle un tratamiento de guerra a la protesta pacífica del pueblo colombiano, que se cansó de tanta ignominia, de tanta barbarie de los últimos gobiernos. Un país en donde 20 millones de colombianos llegan a la pobreza en medio de un asesinato sistemático de líderes sociales y de reinsertados. Necesita la solidaridad de la comunidad internacional. Hoy el paro nacional se está profundizando en todo el país, exigiendo ya la caída de Iván Duque como responsable de esta matanza, como responsable de esta política antisocial y de una política que ha devastado al país. Ese es el llamado, compañeros, a que sigamos de cerca los acontecimientos que se viven en este país, toda vez que a la fecha hay más de 30 muertos, más de 200 heridos y más de 200 detenidos con denuncias de desapariciones y de torturas de la juventud, que es la que está enfrentando en estos momentos a este gobierno genocida. Este es el llamado concreto a una solidaridad efectiva, haciendo marchas, haciendo escritos a la presidencia de la República, plantones en los consulados, en las embajadas, para rechazar la barbarie y el tratamiento de guerra a esta movilización. Viva el paro nacional indefinido hasta que caiga Duque. Muchas gracias, compañeros. Me llamo Joaquín Linero, soy presidente del Sindicato de Maestros del Distrito de Santa Marta y miembro del Colectivo Unidos. Saludo fraternal y de lucha a los compañeros de Izquierda Socialista que pertenecen a la Unidad Internacional de los Trabajadores Cuarta Internacional en Argentina. Expreso mi gratitud por la solidaridad con el pueblo colombiano que hoy lucha y se levanta en contra de las medidas antipopulares del presidente Duque, quien pretende imponer su paquetazo económico vía reforma a la salud,
laboral, pensional y tributaria. Un pueblo que resiste a la más brutal de las represiones en las movilizaciones, que ha costado la vida de más de 40 marchantes y centenares de detenidos. Un pueblo en las calles que pide la salida del presidente Duque. La crisis de los pueblos y de los trabajadores en Colombia es la misma crisis de América Latina y del mundo. La unidad internacional es necesaria para defender nuestros derechos. Muchas gracias. Bueno, ahí pasó el saludo de los compañeros de Colectivos Unidos, sección hermana de Partido Hermano de Izquierda Socialista. Ahora, si les parece, vamos a empezar presentando obviamente al compañero que va a darnos el informe, teniendo en cuenta también que luego del informe, quienes deseen hacer preguntas, comentarios, pueden anotarse a través del chat. Si podemos utilizar solo el chat para eso, así no se pierden las preguntas o el pedido de las palabras, sería muy bueno. Bueno, presentarlo al compañero Miguel Solans, que no solo es dirigente de Izquierda Socialista, sino también dirigente de la Unidad Internacional de Trabajadoras y Trabajadores, Cuarta Internacional, que nos ha preparado un informe en esta charla. Así que, Miguel, te pido ahí si te puedes desmutear. Perfecto. Sí. Bueno, muchas gracias a la Juventud de Izquierda Socialista por la invitación. En primer lugar, como lo que acaban de señalar en su saludo nuestros compañeros de Colombia, que están en la primera línea de combate, hay que destacar que en estas horas sigue la rebelión popular en las calles de Bogotá y de todo Colombia. Se cumplen hoy 10 días de huelga y de movilización multitudinarias en las calles. El 28 de abril, las centrales sindicales convocaron a un paro de 24 horas, pero el movimiento de masas, la juventud, los trabajadores, los campesinos desbordaron y desde entonces el país está totalmente paralizado. Empezó la movilización contra la reforma tributaria o impositiva, como diríamos en Argentina, y lograron ya tumbarla, y la lucha no se ha detenido. Este primer triunfo tonificó la lucha contra el gobierno derechista de Iván Duque. Y pese a la represión criminal que, como dijeron nuestros compañeros, y se está diciendo en el mundo, que hay más de 30 muertos, hay decenas de desaparecidos, centenares de heridos y de detenidos, pese a esa salvaje y criminal represión de Duque y de la existencia en Colombia, como en nuestros países, de la pandemia del COVID, la lucha ha continuado y se sigue ahora reclamando que se vaya todo el tarifazo, pero también que se vaya la represión y que se vaya con esa represión el gobierno de Duque. Hoy en Bogotá, hoy pudimos ver en los noticieros, miles y miles y miles en las calles, miles de jóvenes, secundarios, estudiantes, de docentes con columnas agitando contra el paquetazo, contra la represión, y que se vaya Duque. Ahora, esta rebelión ya es una verdadera insurrección popular. Ahora, no es un hecho aislado, es parte de un proceso que se viene dando ya hace 2 años en América Latina. Lo de Colombia tiene puntos de contacto con las grandes rebeliones populares del año 2019, de Ecuador y de Chile, que muchos creyeron, fundamentalmente el imperialismo y los gobiernos, que por el COVID no se iban a repetir. Y el pronóstico ha fallado, porque ya ha habido otras, antes incluso de Colombia, otras rebeliones. Se dio en noviembre en Perú, contra los
reiterados gobiernos corruptos de la burguesía proimperialista y derechista de Perú, cuando miles y miles de jóvenes salieron en noviembre a decir que se vayan todos. Y ahora en marzo, sorpresivamente se dio una gran rebelión en Paraguay, que una rebelión ya directamente afectado por el COVID, por la falta de medicamentos, por la falta de atención médica y por la falta de vacuna. En la primera gran movilización reclamando por vacuna. Y la movilización en Paraguay tuvo la misma dinámica que tuvieron en Chile y Ecuador y ahora tienen Colombia. Salieron por eso y terminaron gritando que se vaya Marito, por el presidente paraguayo que se llama Mario Adobo Benítez, ¿cierto? Entonces, ahora es el turno de Colombia, y que tiene la misma causa y la misma profundidad de todos estos procesos anteriores. Nuevamente, los gobiernos, en este caso, Iván Duque y el imperialismo se vieron sorprendidos. Lo mismo le pasó a Piñera en Chile o en su momento a Lenín Moreno en Ecuador. Y las movilizaciones arrancan por puntos particulares y terminan en una dinámica que cuestionan a los gobiernos y a los regímenes. En Chile sorprendió que todo se iniciara simplemente por un aumento de 30 centavos de dólares del metro, del subte. Y tal fue la rebelión en las primeras 24 horas que el derechista Piñera tuvo que retirar el aumento del metro. Pero las movilizaciones no pararon y se convirtieron en millones en las calles que decía, no son 30 centavos, son 30 años. ¿Cierto? Y esa pelea sigue abierta en Chile. Lo mismo pasó en Ecuador por un aumento de la gasolina dictada por el FMI. Y el gobierno fue derrotado y tuvieron que retroceder. Y esto toca la rebelión popular tanto al gobierno de derecha liberal como al gobierno de falsa izquierda o de centro izquierda, como era el de Lenín Moreno, que había heredado del correísmo. Y ahora, en Colombia, pasa lo mismo. Se ha logrado una primera victoria, que es derrotar la reforma tributaria, y sin embargo, la lucha sigue porque, al igual que Chile, Ecuador, Perú y Paraguay, el trasfondo, la profundidad es la agudeza de los ajustes, la agudeza de la crisis del sistema capitalista e imperialista, que combina la terrible crisis social con la pandemia. Entonces, esa es el hartazgo del movimiento de masa. Eso es lo que se está expresando con toda agudeza en Colombia, porque el marco del proceso de Colombia es que vivimos lo que se ha definido como la crisis más grave del capitalismo en su historia. En Colombia en particular, un país de 50 millones de habitantes, tiene números similares a cualquiera de nuestros países o a cualquier otros países del África, de Medio Oriente o de Asia, o sea, de lo que antes se llamaba el tercer mundo, y nosotros decimos los países explotados, la semicolonia. Colombia, con 50 millones de habitantes, tiene cerca de 4 millones de desocupados. Y como decía el compañero Miguel Vivas, ya hay 20 millones de colombianos que no pueden satisfacer las necesidades básicas. La pobreza aumentó en el último año un 42,5%. En Argentina también. Todos los países, todos los gobiernos y regímenes están sentados sobre tremendos polvorines sociales. Alberto Fernández también tomará nota, Bolsonaro, etc. Y el COVID también afecta gravemente
al pueblo colombiano, porque hay 3 millones de casos, 75.000 fallecidos, y también no hay vacunas suficientes. Solo han vacunado con una primera dosis al 10% de la población, o sea, números parecidos a todos los países oprimidos y explotados del mundo. En este marco, el gobierno de Iván Duque pretendió lanzar una reforma impositiva atacando los bolsillos de las colombianas y de los colombianos, de los trabajadores, las trabajadoras, de los trabajadores, los campesinos, la juventud. Quiso pasar de un IVA del 16% al 19%. Pretendió aumentar el agua, la electricidad, todos los productos, todos los servicios básicos. Incluso quiso aumentar los impuestos a los servicios fúnebres. Pero no solo eso, sino que el paquetazo, por eso la lucha continúa. Hay un paquetazo porque incluye una reforma laboral, una reforma a la salud. Entonces el pueblo colombiano estalló harto de la miseria, harto de los planes al servicio del Fondo Monetario Internacional y de los estadounidenses, y harto también de un régimen represivo muy particular de Colombia, heredado de los años del gobierno del neofascista Álvaro Uribe, ¿cierto? La gente está harta y por eso hoy está repudiando y enfrentando, defendiéndose y enfrentando violentamente al llamado SMAD, que es el servicio especial que tiene la Policía Nacional Colombiana, el servicio antidisturbios, ¿cierto? Hay que tomar en cuenta que desde el 2016 a la fecha, después de que en el 2016 se firmaron los famosos acuerdos de paz en La Habana, se firmó entre el gobierno de Santos de Colombia con la FARC. Desde entonces hay más de 1.100 asesinados dirigentes sociales de los distintos sectores de Colombia. Ahora, contra todo eso se está levantando el pueblo de Colombia. Desde el 28 de abril la gente dijo basta, desbordó a las propias direcciones burocráticas de las centrales sindicales. Miles, millones salieron y se mantienen en las calles, vuelvo a reiterar, pese al COVID y pese a una violencia criminal de la Policía Nacional Colombiana y también del Ejército colombiano. Pero hay autodefensa del pueblo colombiano que ha hecho retroceder y poner contra las cuerdas al gobierno y a la propia represión. En todo el país han surgido bloqueos, centenares de bloqueos. Hay un lugar de vanguardia que es Cali, pero el país está paralizado por los bloqueos de rutas, por los bloqueos a las entradas a las ciudades. Y esos bloqueos, que a nosotros le decimos cortes en Argentina, se convierten también en lugares de organización y de lucha. En muchos ha empezado a organizarse incipientes asamblea popular. Cali es uno de los epicentros de la confrontación, pero lo mismo se repite en la capital Bogotá, en Barranquilla, en Medellín, en Santa Marta. El protagonismo de la juventud es predominante. Lo dijeron nuestros compañeros y se puede ver en las movilizaciones. Juventud estudiantil, pero también juventud popular, porque como dijimos, hay millones de desocupados y fundamentalmente es
la juventud la que está sin trabajo, la que está sin ningún futuro. También participa en esta movilización, por eso es tan extendida la insurrección popular, lo que se llama la minga indígena. ¿Qué es la minga indígena? Se ha llamado así desde hace años al proceso de protesta, de marcha y de organización de los indígenas del interior profundo de Colombia, que se movilizan desde hace años en defensa de sus tierras, ¿no es cierto? Entonces, la caída el fin de semana de la reforma tributaria por la movilización ha permitido que se dé un primer gran triunfo y esto ha sido contundente, ha tonificado, en vez de pararla, la ha incentivado la movilización obrera, popular, campesina. El gobierno el domingo 2 tuvo que anunciar que retiraba la reforma. Luego el día anterior, el sábado, anunciar una profundización de la militarización del país. Le fracasó esa militarización, le fracasó esa represión. A tal punto el gobierno tuvo que retroceder que Álvaro Uribe, que es el mentor, porque el partido que está gobernando es el sector liberal derechista, es el partido que formó Uribe y es el que le dio, por eso digo el mentor de Iván Duque. Uribe salió con un tuit diciendo que anunciando que los policías y los soldados tenían el derecho de disparar sus armas en defensa de la República. Pocas horas después, él mismo, el fascista, el que se quiere comer a los trabajadores crudos, tuvo que borrar el ridículo de borrar el tuit. Hay que recordar que Álvaro Uribe, que gobernó de un mandato, fue famoso por lo que se llamó los falsos positivos. Él con el ejército y la policía mataban a cualquier persona y le ponían un uniforme y sacaban una foto y decían que era un operativo contra la guerrilla. Después finalmente se descubrió y se pudo probar cuando este señor salió del gobierno que lo que se llamó los falsos positivos, que eran todos asesinatos criminales, ¿no es cierto? Esta gente es la que ha sido golpeada y debilitada. Por otro lado está la oposición patronal, donde está el antiguo Partido Liberal, el Partido Conservador, y también la centroizquierda, que lógicamente se han visto ellos también sorprendidos con la movilización. Su política no, ellos tibiamente, lógicamente, preparándose para las elecciones presidenciales del 2022, se oponían, decían, bueno, pedían cambios, antes de que estallara la movilización, hacían una tibia oposición. Ahora están desesperados con el eje de convocar a la mesa del diálogo para abrir una negociación. Iván Duque, en su debilitamiento, ha tenido que aceptar. Por ejemplo, hoy viernes ya hubo una reunión, lo que acá nosotros conocemos como la Casa Rosada, allá se llama el Palacio Nariño, la sede del gobierno colombiano. Entonces, el represor Iván Duque ahora dice, no, dialoguemos, veamos, y la oposición burguesa de centro izquierda le hace el juego porque no llama a movilizar, sino que llama a que esto se arregle con el diálogo, mientras millones en Colombia piden que se vaya Duque, que se vayan todas las reformas, y en eso también está la centroizquierda. La centroizquierda hoy día, que tiene peso,
en Colombia, porque siempre Colombia ha tenido una tradición importante de izquierda, lamentablemente de una izquierda muy ligada al Partido Comunista y a La Habana, al castrismo, ¿no es cierto? Entonces hoy día hay muchas de estas coaliciones que provienen incluso de los distintos movimientos guerrilla. Entonces hay una coalición que es la coalición de la esperanza, donde están los verdes y está Navarro Wolf, que fue un famoso guerrillero del M-19, que fue el primer movimiento que firmó ya en los años 80 o 90 el pacto de paz. Y la otra centroizquierda importante la encabeza, y que quizás es más conocido para acá, Gustavo Petro. Gustavo Petro fue varias veces candidato a presidente, salió segundo, fue a la segunda vuelta contra Iván Duque, y sacó, había sacado 25%, pero en la segunda vuelta sacó millones de votos, ¿no es cierto? Y hoy día ahora es senador. También Gustavo Petro viene del M-19. Él fue candidato del polo, lo que se llamó el polo democrático, llegó a ser alcalde de Bogotá años atrás, hoy es senador, y hoy vuelve a presentarse a candidato a presidente. Es la figura más de izquierda, digamos, centro-izquierda. ¿Y qué dijo ayer Gustavo Petro? Criticó al Comando Nacional de Paro, que es la propia burocracia, lo que nosotros diríamos en Argentina, la burocracia sindical. Dijo que el Comando Nacional de Paro debió declarar victoria popular y frenar las marchas. Esto que digo es textual declaración que salió hoy en la prensa colombiana de Gustavo Petro. Entonces, esta es el punto en contra que tiene la movilización. Ahora, las masas desoyeron a Gustavo Petro, a la centroizquierda, al comando de la coalición Esperanza o a la propia central. Tal fue el desborde que las tres centrales sindicales que componen lo que se llama el Comando Nacional de Paro tuvo que convocar a un nuevo paro el miércoles 5, pero hace 10 días que hay una huelga general de hecho. Digamos, los clásicos del marxismo y socialismo diría una huelga insurreccional. Pero no es necesario ponerte nombres, sino esto es lo que está sucediendo y que es también similar a lo que ha ocurrido en Chile, donde millones y millones han salido a la calle sin que los convocara nadie, desbordando a los partidos comunistas, a la centroizquierda, al socialismo, etc. Y esto es lo que está ocurriendo en Colombia. Entonces hay una huelga, de hecho, desde el 28 de abril. Entonces se ha abierto una pulseada en Colombia entre las masas y el gobierno derechista de Duque y el régimen burgués en su conjunto. Entonces hay un proceso en curso y hay un proceso de desacato y de desborde a esas direcciones. Indudablemente la debilidad de esta rebelión, de la rebelión colombiana, como ha sucedido en las otras rebeliones que mencioné de América Latina, el punto débil es la ausencia de una dirección revolucionaria y de direcciones más fuertes alternativas, ¿cierto? Y esa es la segunda gran tarea y gran pelea que se está jugando en Colombia. Indudablemente, nuestros compañeros nucleados en Colectivos Unidos y otras organizaciones que también se reclaman revolucionarias, por
podemos incluir al PCT de Colombia y otras organizaciones que no necesariamente son trotskistas, están en una pelea enfrentando a estas direcciones burocráticas. Indudablemente, en estos procesos y movilizaciones revolucionarias, porque objetivamente es una movilización revolucionaria, surge una inmensa vanguardia que es el espacio y la posibilidad de dar esta pelea para seguir construyendo una alternativa revolucionaria, un partido o una unidad revolucionaria en Colombia, ¿no es cierto? Entonces, este proceso está ligado a nuevos organismos que están en forma embrionaria surgiendo en Colombia, como son asambleas populares en los barrios y en los cortes, las oposiciones sindicales. Hay un comité que se les llama, que nuclea la oposición a las tres direcciones de las tres centrales, se llama Plenario por el Paro Indefinido. Quizás el nombre es un poco exagerado, hoy día coincide con la realidad, pero es importante porque, más allá de los nombres, porque ahí se nuclea la unidad de distintos sectores antiburocráticos, anticapitalistas, y esa es la lucha que de la UITSI, modestamente, con modestas fuerzas, seguiremos apoyando. Indudablemente está planteado en este momento, todo el mundo querrá intercambiar sobre qué perspectivas hay en Colombia, hacia dónde va Colombia, ¿no es cierto? A esta misma hora se está haciendo un Facebook Live en Colombia de los compañeros de Colectivos Unidos que plantean el debate con otros sectores de cuál es el curso, hacia dónde va Colombia, ¿no es cierto? Entonces está en discusión la perspectiva y lo que no está en discusión, la necesidad de la solidaridad internacionalista, que de la UITSI, de la izquierda socialista y también con el FITU estamos impulsando en Argentina y en el mundo, ¿no es cierto? ¿Cuál es la perspectiva? Obviamente se escribe mucho, hay sectores que, digamos, una hipótesis, hay una posibilidad que se vaya a un autogolpe, a un golpe contrarrevolucionario donde den un vuelco a imponer una derrota, una dictadura, una semidictadura, o la burguesía va a lograr a través del diálogo y buscando el cansancio de la movilización evitar su caída, la caída del gobierno. Para nosotros está planteada la caída del gobierno. Nosotros creemos, junto con los compañeros de Colombia, que lo menos probable es un autogolpe, una contrarrevolución en Colombia. Indudablemente nunca la podemos descartar, porque la burguesía teme al movimiento de masas. Pero en este momento el gobierno de Iván Duque y el régimen en su conjunto ha quedado debilitado. Por eso están desesperados, llaman al diálogo, vengan, reunámonos. Exigen, este comité de centro izquierda dice, bueno, pero llamen a los dirigentes sindicales. Entonces, pero para nosotros, mientras la movilización perdure, puede estar planteada la caída de Iván Duque y que se logren nuevos triunfos. Indudablemente para nosotros, la salida de fondo no pasa simplemente tampoco por la caída de Duque o por la caída de una segunda reforma laboral, etc. Sabemos que la salida de fondo pasa porque a la caída de Duque se imponga un gobierno de los trabajadores de Colombia, de la juventud, del pueblo. Sabemos que esa es la lucha estratégica para Colombia, para Chile, para América Latina. Porque la agudeza de la crisis del capitalismo, que tiene esta expresión concreta
en Colombia está planteando a todas las luces que el capitalismo no va más y que es necesario un cambio de fondo, que para nosotros no ha cambiado, sigue siendo la lucha por el socialismo, por el gobierno de los trabajadores, donde la economía se planifica al servicio del pueblo trabajador, de las masas, democráticamente. Hoy esto lo plantea la pandemia, un hecho inédito en el siglo XXI, pero que expresa las miserias del capitalismo y la necesidad de superarlo. En Colombia hay una lucha concreta, hay una rebelión, y nosotros desde la perspectiva y en el camino de esa lucha estratégica apoyamos la movilización en las condiciones que están planteadas y con el programa que está planteado, ¿cierto? Y hoy la movilización popular está planteando que se vaya todo el paquetazo y también está planteando las medidas democráticas contra el sistema represivo colombiano. La juventud que se está jugando la vida en las calles está reclamando que no queden impunes los crímenes de toda la represión, pero concretamente de esta actual represión, que ya lleva, como dijeron los compañeros, más de 30 muertos, no se sabe el número exacto, y que se disuelva el ESMAD y que pare la represión, que se liberen todos los detenidos y fundamentalmente que se vaya, esa es la consigna, que se vaya Iván Duque. Nosotros apoyamos ese programa de lucha y en ese camino llamamos a jugar toda la solidaridad internacional de los trabajadores, los estudiantes, sabiendo que estamos en condiciones no fáciles por la existencia de la pandemia y todos los problemas que existen por la presenciabilidad, los contagios, pero como lo han demostrado los pueblos, todo eso se supera porque no hay otra salida que la movilización para cambiar las cosas, como se demostró acá también con la gran huelga de los trabajadores, trabajadoras y trabajadores de la salud de Neuquén, que en chiquito hicieron una pequeña Colombia. Desbordaron las direcciones, se enfrentaron al gobierno neuquino, enfrentaron al gobierno nacional que tampoco dio ninguna solución y logró un triunfo. Entonces, esta charla es parte de las tareas de difusión y de solidaridad internacional que está creciendo en el mundo, ¿cierto? Ha habido actos ayer en Santiago de Chile, hubo un acto en Barcelona también antes de ayer con más de 800 personas, con participación en todos ellos de nuestros compañeros. Hoy había una acción frente a la embajada en Lima, donde impulsado también por nuestra organización Unidos y por el compañero Enrique Fernández Chacón, hoy diputado, conocido por su luchador trotskista de larga trayectoria, en Brasil y acá en Argentina estamos en total acuerdo con el FITU. Hoy se ha hecho un tuitazo y estamos conversando de hacer la próxima semana otras acciones de solidaridad con el pueblo colombiano. Entonces, el debate, el intercambio es para profundizar lo que está pasando y, en segundo lugar, para ratificar que salgamos después de esta charla a seguir difundiendo y a seguir impulsando la solidaridad por el triunfo de la rebelión popular del pueblo colombiano. Gracias. Bien, muchas gracias, Miguel. Bueno, queda abierto para que puedan escribir sus preguntas o si quieren habilitar el micrófono, se anotan con su nombre en el chat. Ya en el chat hay un par de saludos. Bueno, nos acompaña un compañero de Colombia que vive en Córdoba, manda su saludo. Gracias, hermanos argentinos, por apoyar la causa. A través de Facebook, que también estamos retransmitiendo esta charla, envían saludos desde Panamá, desde Propuesta Socialista.
también solidarizándose con la rebelión popular en Colombia. Vamos a ver si se están anotando acá los compañeros para hacer preguntas. Bueno, mandan saludos. Hay unas preguntas que nos llegan, te las voy a leer, Miguel. En Chile, la lucha por tirar a Piñera fue desviada hacia la discusión de una reforma constitucional. ¿En Colombia existe alguna posibilidad de que se busque desviar hacia algo parecido? Es una pregunta que nos llegan para que se vayan anotando. Si algún compañero o compañera se quiere... Ahí va. Bueno, acá en el chat están preguntando que no queda muy claro cuál es el rol que está cumpliendo la FARC en el conflicto. Bien. Si querés ir respondiendo eso hasta que se vayan anotando los compañeros. No sé si tenés habilitado el micrófono. A ver, ahí te lo habilito. Ahí está. Sí. Ahí está, perfecto. Sí, sobre la primera pregunta sí, en Chile se pusieron de acuerdo y desviaron hacia una convocatoria para las elecciones de Asamblea Constituyente que casualmente, no casualmente, es bueno recordar que se van a realizar no este sábado y domingo, sino el próximo, o sea, 15 y 16 de mayo son las elecciones de la Convención Constituyente de Chile, ¿no es cierto? En Chile sí es contradictorio, es una maniobra para desviar, pero por otro lado es también un pasos atrás del régimen chileno, porque indudablemente el capitalismo continúa, pero tuvieron que aceptar hacer una asamblea constituyente que indudablemente la van a desviar, porque va a ser, como toda asamblea constituyente burguesa, va a estar dominada en mayoría por representantes de la burguesía, pero es parcialmente un logro, ¿no es cierto? Parcial, limitado, y lógicamente, mezclado el COVID con esto, lograron frenar la caída de Piñera, porque el proceso en Chile no está cerrado. Hay por ejemplo, la semana pasada y la otra semana hubo huelga de portuarios y hubo huelga de los mineros, reclamando como la jubilación en Chile es privada y la miseria crece, el COVID agudiza la pobreza del pueblo chileno, se exige, se reclama poder retirar fondos para los trabajadores. Es una medida transitoria, pero bueno, el pueblo trabajador también ha pasado en Perú, ha logrado por movilización quitarle a las empresas privadas por lo menos un porcentaje de esos fondos para vivir. Y se logró. Piñera no quería aceptarlo. La CUT chilena, dirigida por el Partido Comunista, tuvo que convocar a una huelga para el viernes pasado y antes de la huelga general la burguesía retrocedió y aceptaron dar ese dinero parcial de los fondos de la jubilación privada. ¿Con esto qué quiero decir? Que Chile no está aplacado, no está terminado el problema, ¿cierto? Pero sí, lograron parcialmente. En Colombia podrán desviarlo una medida parecida, puede ser, por eso estoy diciendo el diálogo, quizás no una constituyente, porque no todos los procesos son iguales, pero está la elección presidencial, creo que no me acuerdo, es para el 2022, no me acuerdo, no manejo la fecha, creo que es para marzo. Entonces, desde ya, como una hipótesis, podría, en una situación desesperada,
la burguesía adelantar las elecciones, variantes de ese tipo la burguesía la puede hacer, si no pudieran controlar, podría ocurrir una maniobra en el sentido de lo que nosotros llamamos la reacción democrática, o sea, utilizar las vías de la democracia burguesa para desviarlo hacia ese proceso de, bueno, que la gente elija un nuevo gobierno. Evidentemente lo van a tratar de evitar porque sería un golpe muy grande para el régimen colombiano. Pero es una alternativa, podrían tenerla. Por supuesto, ya va a ver quién lo va a ir reclamando, ¿no es cierto? Porque por lo que pude saber, este hombre, digamos, Petro, en algunas encuestas que se realizaron antes de empezar la huelga, estaba primero, ¿no es cierto? Por eso Petro y toda esta gente sí buscan ese tipo de salida. Dice, dialoguemos, paremos y llama a las direcciones sindicales que tampoco responden la gente no le responde en forma directa. Bueno, la segunda pregunta, el rol de la FARC. El rol de la FARC, hasta lo que yo conozco, es nulo en Colombia. O nulo quiere decir, yo diría, boicoteador de la movilización. Porque ¿cuál es el estado de la FARC? La FARC no existe más como guerrilla. La FARC se sigue llamando FARC, un partido político legalizado que tiene senadores puestos a dedo. No sé si todos lo saben, pero parte del acuerdo de paz fue darle un porcentaje de parlamentarios no elegidos por el voto, sino designados por el régimen, tanto senadores, tanto diputados. De ahí que el último comandante de la FARC, de apodo Timochenko, creo que se llama, o es su nombre, no sé si es un apodo, hoy día creo que es senador de la República Colombiana, ¿no es cierto? Entonces es un partido político, pero no he leído ni nadie lo menciona que haya llamado a apoyar la rebelión. A lo mejor lo hizo, ojo, no. Pero no tiene, por ejemplo, en las centrales sindicales, la FARC no tiene como FARC dirigentes. Hay exguerrilleros, y hay una ruptura de la FARC, que era senador, creo que se llama Humberto Márquez, que era uno de los grandes negociadores, que pasó a la clandestinidad. Pero es un sector minoritario. La FARC dejaron de existir y no tienen un rol protagónico, por lo menos muy destacado. Es un partido político legal. Bien, gracias, Miguel. Bueno, te voy pasando un par de preguntas que fueron haciendo tanto en Facebook como acá en el chat, y luego le doy la palabra a Gabriel Saunaski, que se anotó también para poder hacer una pregunta. Pregunta Poli con Mariano de cuál es la relación que tiene Colombia y su régimen con Estados Unidos, que es más o menos un poco lo que viene preguntando en Facebook sobre el rol del imperialismo en Colombia. Si podés ir anotando esa también. Luego pregunta Silvina Cuello si podrían ampliar el lugar de lucha del FECODE, en especial la lucha en el Cauca, que es previa a este estallido. Bien, ahí se anotaron varios. Leo una pregunta más. Preguntan si existen organismos paralelos de masas, qué desarrollo tienen y si habría algún cambio sustancial en la política de Estados Unidos en Colombia por lo que está pasando ahora, ¿no? Ayelen por Facebook pregunta la situación de las mingas que vienen organizadas y si hay algún tipo de articulación con el movimiento obrero. Y le cedo la palabra a Gabriel para que pregunte y luego sigue Miguel Ángel. Sí, discúlpame, Edu y Miguel, que va a hacer una pregunta con un breve preámbulo.
para incorporar algunas cosas que en realidad están, pero o para subrayarlas. Ahí escuché a la compañera que preguntaba, o el compañero que preguntaba por qué en Chile lograron desviar, si en Colombia van a lograr desviar, todo el problema de la Asamblea. Yo creo que esa es una pregunta muy importante, porque por supuesto, en todas las luchas que hemos visto, así, huelgas, insurrecciones, etcétera, se ha dado mucho esto, ¿no? Tenemos todo el antecedente de los árabes, etcétera, etcétera. Pero la otra cara de la moneda, y estoy seguro que vamos a estar de acuerdo con esto, es que cada una de estas insurrecciones, huelgas generales, etcétera, etcétera, nosotros mismos tuvimos la del 2017 contra Macri por el tema de las jubilaciones, en Estados Unidos los 20 millones que salieron contra el racismo. Una cosa que hay que decir de manera muy contundente es que estas movilizaciones, por más que no impongan la caída de un gobierno o el triunfo de un gobierno obrero y popular, están provocando un desgaste brutal del imperialismo y sus socios en los países coloniales y semicoloniales, pero de un modo tremendo. Digo, porque si perdemos eso de vista, parece que salgan miles y millones a las calles no consigue nada, no es así para nada. Entonces, en ese marco, y yo me entusiasmo mucho con esto porque veo un proceso que continúa y se agranda. Sin embargo, está la pregunta de la compañera o el compañero, pido disculpas de no acordarme, ¿por qué logran desviarla, etcétera, etcétera? Primero, es evidente que desde que cayó la Unión Soviética, cayó el Partido Comunista de la URSS, etcétera, etcétera, ha estado a la orden del día que las masas se fortalecen frente a las direcciones traidoras y desbordan. Desborde vemos por todos lados. Pero sin embargo, ese desborde no sirve, no consigue todavía llegar al poder, a la clase obrera al poder. Y para mí, pero esto lo digo por mí, un factor decisivo que está pesando todavía es el hecho de que se perdieron los viejos estados obreros, que en todo el mundo no hay más Unión Soviética, etcétera, etcétera, donde se haya expropiado a la burguesía, y hace muchas décadas ya que han pasado esto, y esto ha impactado en la conciencia de la gente que sale a la calle pero no tiene una perspectiva socialista clara que decir, bueno, vamos para allá. Por supuesto que la caída de la burocracia favorece la movilización y también favorece eventualmente no solo la caída de la burocracia, sino la posibilidad de construir partidos. Bueno, dije que era una pregunta con introducción. La pregunta. Miguel, a mí me gustaría que vos expliques con detalle este problema. Es decir, ¿cuáles son los factores históricos que están combinados para que tengamos una oleada de movilización revolucionaria en el planeta que por lo menos desde la derrota de Estados Unidos en la guerra de Irak, o sea, el 2004-2005, no ha parado? Revolución tras revolución tras revolución, se logra debilitar mucho el aparato del Estado, pero no se termina de triunfar en el sentido de tirar abajo el régimen. Se llega a tirar gobierno, pero no el régimen, no toma el poder la clase obrera. Entonces, Colombia a mí me llena de entusiasmo porque veo que tenemos el mismo espíritu que en Chile y el mismo espíritu de las masas en Estados Unidos que salieron a reventar a la policía por el racismo. Entonces, eso es nuestro, eso es. Yo creo que hay un problema dentro de esto, lo agrego y termino acá, disculpen lo largo, que es que la clase obrera, por estos factores que estoy planteando, logra desbordar a la burocracia en muchos casos, pero no aparece en estos procesos ni acaudillándolos, ni con su organización tradicional. No hablemos de soviets, hay embriones, asambleas populares, que por supuesto son importantísimas. Entonces, ¿cuál es la razón, Miguel, de fondo de este proceso? Perdón, Gabriel, ¿puedes repetir la pregunta? Porque justo se habilitó un micrófono y no se escuchó bien. Y luego, si Miguel Ángel, tenías la palabra. Sí, ¿por qué dándose estas movilizaciones
que desbordan a los gobiernos, que desbordan a las direcciones traidoras, y cada vez más. Sin embargo, no se ha logrado en ningún lado hasta ahora esos triunfos, a pesar de que, insisto, para mí la movilización está lejísimo de ser derrotada y está debilitando muchísimo al capitalismo, al imperialismo y a su gobierno en la calle. Bien, Miguel Ángel. Sí, hola, buenas noches a todas y todos. No, este es un tema muy importante para todos, para la internacional, para nosotros aquí en Venezuela, que somos vecinos y tenemos una relación estrecha, cultural, histórica, social con Colombia. En Venezuela hay más de 2 millones de colombianos. Tiene una gran repercusión, ¿no? Todo lo que está pasando en Colombia, incluso en relación con el mismo gobierno de Maduro aquí, porque surge como un ejemplo, ¿no?, a seguir de movilización de lucha, que aspiramos que también en Venezuela pueda comenzar a desarrollarse. Ahora, yo creo que es bueno que tengamos algunas cosas claras, ¿no? Primero, Miguel lo planteó, la iniciativa la tienen las masas, los trabajadores, el pueblo, la juventud fundamentalmente, que está a la cabeza. El gobierno de Duque no reprime brutalmente, efectivamente, hay que denunciarlo y repudiar la represión, los asesinatos, pero creo que tenemos que tener muy claro que la movilización sigue. Hoy hubo movilizaciones muy grandes en todo el país, en la capital, en Bogotá. El 5 que se convocó, el Comité Nacional de Paro convocó una jornada de movilización. También hubo movilizaciones en Barranquilla, en Manizales, Medellín, Cali, es decir, en prácticamente todo el país, incluso en zonas rurales. Hace pocos días, antes de ayer, la minga indígena llegó en autobuses, una caravana de autobuses, de buses, a Cali, y fue recibida por miles de personas con mucho apoyo. La minga indígena tiene un gran respaldo de la gente. Y está convocado para el próximo 13, el Comité Nacional de Paro convocó a otra jornada de movilizaciones para la semana que viene, el día 13. Esto no quiere decir que la gente se moviliza de día cada vez que el comité lo hace. La movilización está en curso, como decía Miguel, pero seguramente ese día habrá un ascenso nuevamente en el nivel de movilización. Entonces, creo que es importante tener esto en claro, ¿no? Porque sale mucha propaganda, mucha información de los medios burgueses y el castrochavismo, que hacen eje en la represión del gobierno fascista, y minimizan un poco, o bastante, minimizan el gran ascenso y el hecho de que se obtuvo un triunfo importante, un primer gran triunfo con lo de la reforma, pero que la gente no se para, pues sigue. Ahí está el carácter permanente de la revolución. La gente logró ese triunfo, pero sigue movilizada. Hay algo que aquí están planteándolo, por ejemplo, los compañeros de la LTS, que es la organización hermana del PTS allá, y que veía en Izquierda Diario, y seguramente allá también ustedes van a tener ese debate con ellos. El PTS plantea que hay que ir a una verdadera huelga general, pero es decir, porque parten de un esquema doctrinario, ¿no? Pero es que hay una huelga general en los hechos. No podemos ver la realidad buscando un libro para ver qué dijo fulanito, qué dijo Trotsky, qué dijo Marx. Tenemos que ver la realidad como marxistas, y la realidad es que hay una huelga, objetivamente, y una huelga general con características propias, particulares de la realidad actual y de la realidad de Colombia. Pero eso me parece que es importante tenerlo en cuenta. Es decir, ellos quieren una huelga donde que sea discutida en asambleas, en fábricas. Bueno, no ha sido así, pero en la práctica hay una huelga general con un carácter semi-insurreccional. El caso de Cali es espectacular. Incluso en Cali
en la parte norte de Cali hay una zona industrial que está cortada por los mismos trabajadores de las fábricas que están en esa zona industrial. Allí hay unas 2.000 empresas, y no digo que todos, pero una buena parte de esos trabajadores están participando en los cortes de las vías, en los bloqueos para cerrar el acceso a la ciudad. Eso me parece que es otro elemento importante que refleja la participación de la clase obrera y el carácter generalizado del movimiento. O sea, hay una huelga general en los hechos que está encabezada por la juventud, tanto la juventud estudiantil como la juventud de los barrios populares, las comunidades populares. Sobre la FARC, Miguel lo decía ya, pero no, la FARC no está jugando ningún rol, desaparecido completamente. La FARC se dividió, una parte entró en el acuerdo con el gobierno de Santos, y otra parte, otros los dirigentes, Iván Márquez, que fue uno de los negociadores, y Santrich, se fueron a la clandestinidad, se fueron a la guerrilla, se mantuvieron en la guerrilla. E incluso ese sector se ha dividido, tiene disidencias, tiene divisiones, es decir, hay una fractura bastante importante en el conjunto de la FARC, y hoy no está jugando un rol significativo en los acontecimientos. Sobre lo de FECODE y el Cauca y el Valle del Cauca. FECODE es la organización que agrupa a los docentes, a las maestras y maestros. Es una organización muy grande, es parte del Comité Nacional de Paro, y es uno de los convocantes al paro del 28 y a los paros que han convocado posteriormente. Los docentes están participando. En estos días participamos como UIT en una reunión plenaria que convocaron los compañeros de Colectivos Unidos, y había una representación allí de maestros de la parte norte del país, de Santa Marta y de Barranquilla, que están jugando un rol importante en el paro. Con desigualdades, por supuesto, pero hay una participación importante de maestros afiliados a FECODE y a otras organizaciones y federaciones de maestros que no son parte de FECODE. En el Valle del Cauca y el Cauca, como dice la compañera aquí en el comentario, efectivamente ya había una lucha previa. Es decir, lo de Colombia no es un rayo del cielo sereno, es un proceso que ya se venía gestando. El año pasado, en septiembre, hubo una movilización importante, el movimiento estudiantil, con un saldo de 9 muertos. Y en el año 2019, en noviembre, hubo el famoso paro de varios días, de una semana aproximadamente, con grandes movilizaciones que el gobierno logró meter en una negociación, porque es importante saber esto. Hubo un proceso de negociación después del paro de noviembre del 2019, y que no llegó a nada. Después vino la pandemia y se enfrió un poco la situación. Pero la gente no tiene ninguna expectativa en estas negociaciones, porque ya tuvieron una experiencia previa en el 2019 que no condujo a ningún resultado, y hoy eso es el gobierno está tratando de meter a las organizaciones en ese camino, pero está siendo bastante difícil porque la gente no cree en esa negociación, no cree en esos diálogos y sigue movilizándose. Eso me parece también que es un elemento importante. En el Valle del Cauca y el Cauca, disculpe que no sé si me estoy extendiendo demasiado, había una lucha previa porque es una de las zonas más golpeadas por todo lo que tiene que ver con la explotación de los recursos naturales, con la ganadería, con el desplazamiento por parte de ganaderos y terratenientes, la presencia de transnacionales que explotan minería y el narcotráfico. Ahí hubo muchos asesinatos de líderes sociales. Y efectivamente, como dice la compañera, ahí ya había un movimiento muy grande, importante. Y de allí la importancia que le da a la gente en Colombia, a la minga indígena, que ha venido dando el enfrentamiento a todos estos sectores. Pero la minga es otra cosa, no tiene que ver con FECODE, que como dije antes, es una organización de los docentes. En general, bueno, nosotros como UI venimos siguiendo día a día la situación con los compañeros de Colectivos Unidos, en procura de lo que planteaba Miguel, ¿no? De aprovechar esta gran oportunidad que se abre en Colombia
para avanzar en tratar de comenzar a intentar resolver el problema de la dirección, ver si podemos construir allí, a partir de los compañeros que están en Colectivos Unidos, una organización revolucionaria que intervenga, ¿no? Y que aproveche al máximo esta gran oportunidad con esta semi-insurrección, con este gran levantamiento del pueblo y los trabajadores colombianos. Gracias. Gracias, Miguel Ángel, que se conecta desde ahí, desde Venezuela, que es dirigente del Partido Socialismo y Libertad, sección venezolana de la UITSI, así que gracias por sumarte. Te paso dos preguntitas más, Miguel, y bueno, te dejo para que respondas. Consultan si el comité de paro dirige la movilización o también se ha visto desbordado. Y preguntaban acá en el chat, que se me pasó. Ahí te digo. No, esa era nomás, para sumar. Así que, si querés habilitar el mic. Sí, sí, gracias. No, sobre la pregunta sobre los Estados Unidos, la relación de Iván Duque con los Estados Unidos ha sido siempre muy estrecha, fundamentalmente bajo el mandato de Trump. Pero ya desde antes, Estados Unidos tiene una relación, no importan los gobiernos, sean demócratas o republicanos. Hay que recordar el Plan Colombia. El Plan Colombia fue un operativo militar que después fue limitado porque que se lanzó con ayuda del ejército norteamericano para combatir a la FARC y también se decía al narcotráfico, del cual siempre, digamos, Estados Unidos es el gran benefactor, ¿no es cierto? Todos habrán visto o leído libros o ver la serie sobre Pablo Escobar y bueno, y todo lo que se conoce de Colombia, ¿no es cierto? Estrechamente ligado a las mafias estadounidenses. Entonces, desde el Plan Colombia se hizo toda esa estrecha relación del ejército colombiano, que es uno de los más, debido a eso, es uno de los ejércitos más poderosos de la burguesía de Sudamérica. Un poderoso ejército, abastecido, financiado por los Estados Unidos. Y eso tiene una relación con los negocios de las multinacionales y con el narcotráfico, del cual Estados Unidos dice combatir, pero que hoy el narcotráfico, hoy no, es uno de los negocios más rentables del capitalismo en el mundo, ¿no es cierto? Entonces la relación ha sido muy estrecha y más en el caso de Uribe y de Iván Duque, que es presidente por el partido de Iván Duque, ¿no es cierto? Ahora, todo eso empieza a debilitarse, por eso Biden ahora ha hecho declaraciones, las Naciones Unidas piden que pare la violencia, cuidado, veamos, pero en la esencia no cambia la política, ¿no es cierto? La política también hay que, porque como dijo Miguel Hernández, nosotros en Latinoamérica tenemos mucha influencia de la centroizquierda, del chavismo, del peronismo, del lulismo, de Morales, de los restos de los partidos comunistas, y esencialmente de Cuba. El Partido Comunista Cubano, que nosotros consideramos traidor de la revolución socialista latinoamericana. Cosa que cuesta a veces que los trotskistas de otras organizaciones lo digan con claridad. Y hay que decírselo a la vanguardia con total claridad.
Porque justamente esto tiene que ver con la pregunta de Gabriel Sadunasky. ¿Cuál es el problema? El problema es la dirección, no las masas. El problema era hace 30, 40 años y es ahora. Hay cambios, pero el problema sigue siendo el mismo. Después me voy a referir a eso. Entonces, Colombia y el imperialismo están muy relacionados a los acuerdos, al acuerdo de paz que impulsó Obama y Cuba, que pactaron levantar la FARC, que ya era un fracaso completo. Porque la FARC no tiene ningún rol ahora, pero tuvo un rol nefasto cuando fue guerrilla. Porque siempre estuvo a contramano del movimiento de masa. Afectó mucho a la clase obrera y al movimiento campesino colombiano, que llegó a... Su aislamiento no fue solamente militar, las masas llegaron a rechazar a la FARC por su accionar del terrorismo individual, por las confusiones que generó. Entonces, me refiero a esto, que Estados Unidos y la burguesía colombiana tienen una estrecha relación que, como sucede siempre, al surgir un gran movimiento de masas, el imperialismo trata de adecuarse, que es lo mismo que pasa ahora con la sorpresa de las patentes, ¿no es cierto? Que Biden salió a anunciar que él estaría por la liberación de las patentes. Pero ¿qué pasa con Biden? En Argentina, el peronismo ahora lo quiere llamar Juan Domingo Biden, ridículamente, ¿no es cierto? Pero lo que pasa con Biden es que el proceso de movilización de masas se metió en su país, porque lo que hubo el año pasado, en medio del COVID, fue una tremenda movilización del pueblo de los Estados Unidos. Más de 20 millones se movilizaron en casi todos los estados. Fue eso lo que llevó, es una de las causas de la derrota de Trump, cuando toda la izquierda internacional y todos los comentaristas decían que en el mundo se fortalecía la derecha, que teníamos Trump para rato, que Trump era el nuevo Mussolini, ¿no es cierto? ¿Y qué duró? No pudo reelegirse, y Iván Duque era parte de esa, es parte. Hoy día está golpeada, como está golpeado Bolsonaro. Entonces, las movilizaciones de masas son las que trastocan a los regímenes, a los gobiernos, y por eso aparece un imperialismo que trata de reacomodarse, porque no quiere que vuelva a surgir una movilización como la del año pasado. O sea, Miguel, justo se te muteó, si podés desmutearte. perdón, no sé cómo se llama. No, yo decía que las contradicciones del imperialismo, por la movilización de masa que trastocan las políticas, lleva a que Biden haya hecho no solo lo de las patentes, que lógicamente ya los laboratorios están en contra, es una medida más bien política, demagógica de Biden, pero la expresión, la debacle que tiene el imperialismo y el capitalismo en el mundo. Tiene que salir él a decir, bueno, no, hay que liberar las patentes, veamos. Las patentes probablemente no se liberen ni se suspendan. Pero digo, Biden, el plan de ayuda se llama Plan Familia. Por ejemplo, el plan de Brasil que hizo Lula y que Bolsonaro mantiene, se llama Plan Bolsa Familia. Acá se llama Planes Trabajar. O sea, en el centro del imperialismo, el imperialismo que tiene mucha plata, hizo un plan familia. Ya el nombre da la propia decadencia del imperialismo, porque quiere apaciguar, cubrirse y evitar nuevos estallidos o un nuevo problema, porque saben que lo pagó caro Trump y también lo pueden pagar caro ellos. Entonces, con eso vuelvo a las relaciones. Iván Duque está estrechamente ligado a los Estados Unidos porque la burguesía colombiana está estrechamente ligado
a Estados Unidos, esencialmente por el narcotráfico, porque casi todos los gobiernos han estado complicados, presidentes de Colombia, siempre se ha sospechado que han sido participados del narcotráfico. Entonces, es un país impresionante Colombia, es un gran país muy lindo, cruzado por grandes contradicciones. Bueno, FECODE, ¿qué lugar tiene en la lucha? La Federación FECODE, como explicó Miguel Hernández, es una especie de cetera colombiana, es también de larga trayectoria de lucha, está participando. Hoy yo veía en la televisión, en el noticiero, la movilización multitudinaria que hubo hoy en Bogotá, y había una columna de FECODE, con maestras o maestros con la casaca de FECODE, con batucadas. Es un sector, los maestros colombianos, como casi todos los maestros en los países explotados, sectores de vanguardia, porque son los afectados, como los trabajadores y trabajadoras de la salud, afectados por los ajustes, los empleados públicos, etc. Entonces tiene un lugar en la lucha, pero está dirigido parecido a lo que acá sería también es la cetera, ¿no es cierto? La versión nuestra de la centroizquierda, que la versión nacional es el peronismo, ¿no es cierto? Peronismo K. Ese tipo de dirección es la que dirige la FECODE, ¿no es cierto? Exmaoístas, guerrilla, un cóctel de ese tipo. Entonces tiene un rol, los maestros, pero ellos tienen un rol negativo como dirección, ¿no es cierto? Si hay organizaciones paralelas de masas, paralelas, si queremos decir paralelas a las organizaciones tradicionales, no, o pocas. Es parecido también al proceso que vivimos nosotros, del sindicalismo combativo. Por eso digo, hay un plenario que agrupa una franja todavía minoritaria de sectores combativos del sindicalismo. Lo nuevo es la minga indígena, pero es un proceso más complejo que está un poco, se preguntaba si tenía alguna relación con organismos sindicales o de lucha. Sí, ahora se han unido en las regiones. Por ejemplo, yo no conozco al detalle de Colombia, ¿no es cierto? Por eso aportó más Miguel Hernández, que ha viajado a Colombia y sigue Colombia. En la zona del Valle del Cauca sí tiene relaciones ligado a las huelgas y a los procesos, hay un contacto y una relación, ¿no es cierto? Para terminar con esta parte, del Comité Nacional del Paro, ¿si dirige o lo desbordan? No, ellos están desbordados. El comando, se llama Comité Nacional del Paro, une a las tres centrales en que se divide el movimiento sindical colombiano, e incluye la Federación Docente de FECODE. Y también son centrales dirigidas, por ejemplo, la central más importante, la CUT, que es la más grande, la preside ahora un liberal. Acá, bueno, podría llamar la atención un liberal. Bueno, en Colombia es muy común. El Partido Liberal es un partido que ha venido gobernando, que ha predominado en las últimas décadas, pero es como la Unión Cívica Radical, digamos, un partido socialdemócrata, hace un tiempo, no sé si 20 años, se afilió a la Segunda Internacional, y tiene dirigentes sindicales, ¿cierto? Porque es un partido burgués con apoyo de trabajadores, también de sectores. Entonces, digo para dar una idea de quién dirige las centrales. Lo dirige un liberal con sectores de
de lo que se llamó el ex-MOIR. MOIR era un antiguo movimiento muy fuerte, que no era pro-guerrilla, de mucho peso sindical, de tipo maoísta, que siempre tuvo fracciones más a la izquierda, pero terminó estallando, y entonces hay ese conglomerado de centro-izquierda que dirige a la central. Entonces, ¿dirigen o no dirigen? No, la rebelión esta no la dirigen, no la pueden controlar. Por eso llaman a paro de 24 horas y la masa la desoyeron. Entonces ahora va, como dijo Miguel Hernández, ahora vuelven a llamar a un paro, pero la huelga ya está. De hecho, lógicamente, la huelga no tiene una dirección genuina, porque tiene una dirección burocrática. El aparato, los sindicatos, como los conocemos nosotros, los manejan ellos. Y eso sí son obstáculos. Por más que no dirijan, son un obstáculo. Porque ellos no hacen asamblea. Lo que le preocupa aparentemente a estos compañeros del grupo venezolano ligado al PTS, que ellos quieren una huelga clásica. Bueno, una huelga clásica. Nosotros también quisiéramos una huelga clásica, que nunca existió las huelgas clásicas. Digamos, huelga donde haya asamblea en toda la fábrica, comité de fábricas, inicio de forma soviética. Bueno, las huelgas y los movimientos revolucionarios se dan como se dan. Entonces, en ese sentido, en un sentido dirigen, en otro sentido no dirigen, pero obstaculizan. No hay asambleas, en algunos sectores hay asamblea espontánea, como explicó Miguel Hernández. En un sector de Cali, los trabajadores son los que bloquean. Entonces, hay esa contradicción, ¿no es cierto? Y esto va al problema de fondo que preguntaba Gabriel. ¿Cuál es el problema? Entonces, por un lado, la situación de Colombia y la situación de Chile y mundial es que las masas siguen saliendo a luchar. O sea, no hay graves derrotas. Hay derrotas, sí, derrotas parciales, se siguen perdiendo conquistas, pero el movimiento no ha dejado de existir. En líneas generales, hay países más desiguales, hay países donde está totalmente dominado. En China, a veces no se habla de China. China hay una dictadura capitalista. Ahí no hay una situación revolucionaria. Siempre se discute esta categoría, ¿hay situación revolucionaria? Bueno, en China no hay situación revolucionaria. Y tiene más de se calculan 1.500 millones de habitantes, sobre 7.000 millones de habitantes del mundo. Están aplastados, pero hay huelgas, hay procesos. Y hay... Con la información que se cuenta, sabemos que hay sindicatos independientes, hay comité de base, pero no ha habido una revolución ni una rebelión como la que vemos en Colombia, en China, después de la de 1989, que fue derrotada, la plaza de Tiananmen, ¿cierto? Entonces, pero en general siguen los procesos. Por ejemplo, esta semana hubo una gran huelga. Ayer en Grecia, la gente salió a la calle llamado por los sindicatos, una huelga general contra la reforma laboral, en Grecia. Entonces sigue habiendo huelgas y movimiento. En Argentina, desde afuera, quizá algunos opinan no pasa nada. En Argentina, no, bueno, Neuquén ha sido no pasa nada en el sentido que sí, la burocracia, no estamos en condiciones de que vayamos rápido a una huelga general en Argentina. En Brasil ha habido la semana pasada una gran huelga metalúrgica en San Pablo. Entonces, cité lo de Chile. Entonces los procesos se siguen dando. El gran problema es la dirección. El problema es, entonces, digamos, esta charla no daría para profundizar todo lo que Gabriel quiere que profundicemos, pero el factor histórico fundamental, más que indudablemente la pérdida de los estados obreros y la confusión que se creó en la conciencia de millones de que eso era socialismo y que el socialismo fracasó,
creó una confusión. Existe una confusión. A veces cuesta que un trabajador, bueno, no, nosotros somos socialistas, queremos una Argentina socialista, pero el socialismo no fracasa. No, el socialismo no, hay que volver a explicar. Y encima tuvimos socialismo del siglo XXI. Los medios en Argentina, en otros países, dicen, en Venezuela gobierna el socialismo, Maduro. Entonces nosotros tenemos que salir a explicar, no, pero eso no es socialismo. No, ahí están las multinacionales, en el petróleo hay empresas mías. Bueno, o sea, esa dificultad existe, pero las revoluciones igual no se hacen ya sabemos nosotros por la Revolución Rusa, que las masas rusas no creían en el socialismo ni en el comunismo. Lo que pasa es que las masas rusas, la clase obrera rusa, de 1917, tenía el partido bolchevique. Y el partido bolchevique y Lenin con Trotsky garantizaron esa dirección, que era un partido con influencia de masas. Eso es lo que falta, y por eso no se ha repetido una nueva revolución rusa. Se ha expropiado el capital, pero no con dirección revolucionaria. Entonces, esto es lo que tenemos que construir. Y por eso pelea la UIT, izquierda socialista, en Argentina, en Latinoamérica y el mundo. Seguimos creciendo en eso. Científicamente no hay otra cosa. Fácil no es, ya lo sabemos. Pero esa es la clave, construir partidos revolucionarios. Porque en Colombia se está haciendo una revolución que probablemente va a terminar en algún arreglo. No va a haber un gobierno obrero y popular. Lo podemos decir. Sí, muy difícil. Porque no hay un partido bolchevique. Pero nosotros creemos que los pasos que se van dando, las masas van haciendo experiencia, surge una nueva vanguardia, porque las nuevas vanguardias tienen 20 años, 25 años, 30 años, también tienen 40. Tienen que encontrar el camino para hacer una alternativa, y esa no está pelea. Una alternativa es un partido revolucionario. En Argentina está el FIT como una unidad de revolucionarios. Nosotros respetamos y alentamos que el FIT sea algo más que un frente electoral, que sea algo más que la pelea por ocupar un puesto. Hay compañeros del FIT, por ejemplo, que han ingresado ahora, que están muy preocupados a ver si va a haber internas o no para elegir los candidatos. A nosotros eso nos parece equivocado. Porque el FIT lo que tiene acuerdos, tiene que llegar a consenso, presentar sus candidatos. El centro no son las elecciones. El centro del FIT es lograr más acuerdo para la acción. Que lo logramos, cuesta, pero lo vamos logrando, no es fácil. Lamentablemente tenemos problemas en el plenario sindical combativo. Nosotros lamentamos que los compañeros los hemos exhortado permanentemente al PTS y al MST que no dividan el plenario del sindicalismo combativo. Pero es una lucha entre revolucionarios, no hay problema. Porque a veces hay un error, esto de los organismos, muy importante. En el discurso del acto virtual del 1 de mayo, una compañía dirigente sindical de La Plata, del PTS, criticó, equivocadamente para nosotros, hacer un acto de unidad y ponerse a criticar al plenario sindical combativo, nos pareció equivocado. Pero bueno, está su derecho. Y entonces criticó al plenario sindical combativo diciendo que ellos promueven nueva institucionalidad obrera. Probablemente ningún activista entendió qué quiso decir con nueva institucionalidad obrera. Lo podemos explicar, nosotros comprendemos la terminología. ¿Qué quiso decir? Nuevas organizaciones obreras como la interhospitalaria de Neuquén, los autoconvocados. Pero ella lo dijo como si izquierda socialista y el plenario sindical estuviera en contra de
nueva institucionalidad obrera, por ejemplo, un nuevo organismo extraordinario como la interhospitalaria y los autoconvocados no quieren. No, nada que ver. Izquierda Socialista impulsa en las huelgas que surjan esas coordinadoras, esos nuevos organismos. Lo impulsa el plenario sindical. Lo que pasa es que el plenario sindical es la unidad de los sindicatos y los dirigentes sindicales que justamente plantean eso. Vayamos a la huelga a impulsar los desbordes a la burocracia e impulsar nuevos organismos. Los nuevos organismos no los inventamos nosotros, surgen en los procesos. En Neuquén surgió una interhospitalaria, una institución sindical que se enfrentó a ATE y a las organizaciones tradicionales del movimiento sindical de salud. Estamos, por eso, no se contrapone ser del plenario sindical combativo, es una cosa sectaria. Entonces, esto es muy importante, porque me alargo nada más porque voy al punto inicial que preguntó Gabriel. ¿Cuál es el problema? El problema es el retraso en la construcción de esos partidos revolucionarios. Y nosotros estamos en esto y tenemos que ser optimistas porque tenemos que creer en las masas que nos demuestran que son más poderosas que cualquier programa y que cualquier partido, pero no somos basistas ni espontaneístas. Creemos que sin dirección no se llega hasta la solución de fondo. Va a haber soluciones parciales, triunfos parciales, que son importantes, como dijo Gabriel, porque en Chile se está abriendo el camino para liquidar el régimen de Pinochet, que ha defendido la centroizquierda traidora pro Cuba y pro Venezuela. ¿Quiénes son? El Partido Comunista y el Partido Socialista de Bachelet. Las cosas hay que decir. Entonces, se suma a una nueva centroizquierda que es el Frente Amplio. Entonces nosotros luchamos por construir una alternativa en Chile, en Argentina, que tenga un programa de fondo. Por eso es tan importante también el plenario sindical. Porque nosotros necesitamos que los dirigentes sindicales también avancen a un programa clasista. Pero no somos sectarios con los organismos de masas nuevos, que ojalá surjan muchas interhospitalarias, muchas coordinadoras, que no pueden ser de dirigentes trotskistas. La interhospitalaria de dirigentes que incluso creo que simpatizan con el peronismo, y eso es lógico, porque en Argentina la clase trabajadora y sectores amplios de la juventud creen todavía con muchas dudas en el peronismo y en esta rama del kirchnerismo, pero muy limitado, no es el movimiento, los movimientos, ya las masas no creen mucho sus dirigentes, van cambiando el voto, están en una búsqueda. El trotskismo, los revolucionarios, tenemos que ofrecerle ese canal. Y por eso nosotros de la UIT sí estamos, también del punto de vista latinoamericano y mundial, en la consigna de unir los revolucionarios. Nosotros no nos creemos los dueños de la verdad que la UIT o izquierda socialista son los que la saben toda y que... No, nosotros creemos en lo que nos enseñó Nahuel Moreno y también lo planteaba Trotsky, buscar la unidad con revolucionarios, incluso aunque a lo mejor no se digan trotskistas, pero es muy importante entre los compañeros que reivindican el movimiento trotskista. Entonces, todo ese camino es el que hay que seguir abonando. Por eso es muy importante también esta charla que hace nuestra juventud, la que están participando compañeros del movimiento sindical de izquierda socialista o amigos, simpatizantes, otros de Latinoamérica. Entonces es muy importante esta pelea fundamental, que es la pelea de construir una dirección, porque donde se logre, y nosotros somos optimistas sabiendo que
Pero no somos facilistas, no queremos que sea sencillo. Pero la batalla hay que darla, porque nos muestran las masas, la clase obrera, en este caso la colombiana, la juventud colombiana, los que han muerto en esta pelea, nos están mostrando que vale la pena, que es correcto seguir luchando por el socialismo, que es correcto, que no hay otro camino. Todos aquellos que han abandonado nuestro movimiento para ir a hacerse chavistas, lulistas, peronistas, han fracasado o han contribuido o contribuyen a seguir fomentando la confusión y que el capitalismo se recicle, pero un capitalismo cada vez más decadente, más decadente. Entonces, bueno, en ese sentido, lo de Colombia es saludable, por eso hay que apoyarlo, porque hay que ver el desenlace final, está abierto. Puede caer Duque, podrán lograr una negociación, pero también puede caer Duque. Lo importante es que no haya ninguna derrota, porque ya se logró una victoria. Entonces, por eso se tonificó. Parecía imposible. Además, una prédica, la derecha no se la puede derrotar, la derecha. Se está cayendo a pedazos. La llamada derecha, ¿no? Porque está la derecha disfrazada de socialista, de nacional y popular. Derecha. Trabajan para el capitalismo, diciendo que son nacionales y populares, diciendo que quieren redistribuir la riqueza, pero se desenmascaran cada vez más. Y en el caso de Argentina, Alberto Fernández y Cristina Kirchner tienen que estar preocupados por lo que pasó en Colombia. No creer que a ellos no les puede tocar, ¿no? Pero bueno, la gran tarea es la nuestra, la del FIT, la de Izquierda Socialista. Bien, gracias, Miguel. Bueno, ¿te parece como para ir cerrando unas últimas 2 o 3 preguntitas? Y después, antes de que respondas, voy a pasar un par de avisos, ya que tenemos un par de actividades durante la semana que viene para todos los compañeros y compañeras que se sumaron. La pregunta sería, bueno, ¿cuáles son los desafíos de la juventud, no solo colombiana, sino la juventud en general, digamos, la juventud que se moviliza en Chile, que se moviliza en Paraguay por las vacunas, que se moviliza contra las medidas o las no medidas de Bolsonaro en Brasil, etcétera, digamos, los desafíos para poder unificar todas esas luchas en una lucha común. ¿Cuál es la salida más concreta, digamos, resumidamente, si lo puedes explicar más concreto, y cómo podemos ayudar nosotros desde Argentina? Siendo estas las últimas preguntas, voy a pasar un par de avisos. Nosotros en la semana tenemos un par de actividades que estamos impulsando. Bueno, lo dijo en un momento Miguel, una acción común con el Frente de Izquierda en solidaridad con la Rebelión Popular de Colombia. Sería bueno, la convocatoria es 17 horas en el consulado de Colombia, que es en Carlos Pellegrini 316, de Frente de Izquierda, de unidad. Fíjate que se pierde un poco la voz, Eduardo. Miguel, creo que a Edu se le colgó. Por ahí si querés contestar las preguntas mientras tanto. Sí, se le colgó a Edu. Miguel, si quieres ir contestando. Está muteado, Miguel. No, digo, ¿la pregunta general última o había otras preguntas particulares que faltaban? No, la general, la final.
No, perdón, sí, se me había tildado todo. Sí, no, esas las generales y quería pasar justo los avisos que no sé si se escuchó bien, pero desde el Frente de Izquierda Unidad se va a hacer un acto el lunes a las 17 horas en el Consulado de Colombia, en Carlos Pellegrini 1316, bueno, acá en Ciudad de Buenos Aires. Sé que hay gente, compañeros y compañeras de todo el país, pero se están desarrollando acciones en diferentes lugares del país, así que nada, sumarnos a eso. También el 11 de ahora de mayo, nosotros estamos impulsando una campaña por el desprocesamiento de 27 estudiantes de la Universidad Nacional de Córdoba que están criminalizados y procesados por la rebelión estudiantil del 2018, donde tenemos compañeros que están justamente procesados, así que vamos a participar de la audiencia pública que se va a hacer de forma virtual en el Congreso de la Nación. Pueden entrar a nuestras redes para tener más información de cómo participar. Y el 13 de mayo va a haber una acción callejera, una concentración, movilización, tanto en Córdoba como también acá en Buenos Aires, donde bueno, vamos a exigir el desprocesamiento de los 27 compañeros. Así que bueno, José, te dejo ahí la palabra para el cierre y gracias a todos, todas y todes por sumarse a esta actividad en solidaridad con los compañeros de Colombia. Perdón, ahí hay una pregunta que se me puede haber pasado, que estoy leyendo recién el chat. Sí, Si hay sí, posibilidad de un... ¿leíste? Bien. sí. Bien. Gracias. Sí, por ahí no me pasaron todas las preguntas, pero posibilidad de un FUR en Colombia, no, por ahora no. Digamos, si me piden una pregunta, una respuesta, pero como posibilidad hipotética siempre la puede haber. Pero en lo inmediato no hay ninguna esbozo, digamos, de eso, ¿no es cierto? Pero sí en nuestra política y ojalá podamos avanzar en ese camino, ¿no es cierto? Sobre lo más general, bueno, yo creo que ya está respondida. Nuevamente ya se ha alargado bastante, pero lo fundamental es volver al punto inicial del objetivo, del objeto de esta charla, que era dar un puntapié, digamos, importante, como iniciativa de la Juventud de Izquierda Socialista, a la solidaridad en la acción con la rebelión popular del pueblo colombiano, ¿cierto? Es una lucha y muy importante porque ya ha logrado un triunfo y esto nos ayuda a todos porque nosotros podemos explicarle a la clase obrera argentina, a la juventud combativa, al movimiento de mujeres del país, de los derechos humanos, etcétera, etcétera, que la lucha ha permitido lograr una primer victoria. Entonces eso es fundamental, es un punto de apoyo muy grande. Entonces, la tarea nuestra ahora es seguir profundizando esa movilización, porque la presión internacional colabora con la movilización. Incluso la presión de la propia burguesía, los gobiernos burgueses que tienen que salir a decir, no, bueno, la represión de Duque, acorralan a este gobierno derechista, liberal y criminal en su represión. Pues nosotros no minimizamos de ninguna manera la característica represiva de este gobierno. Entonces, la gran tarea es salir a difundir la lucha colombiana, del pueblo colombiano, y las acciones que podamos hacer, incluidas las que en esta etapa se hacen a través de las redes, que también son importantes, cuando no hay totales condiciones favorables para hacer una marcha como tendríamos que hacer
callejera masiva, ¿no es cierto? Y lo que podamos hacer presencial en Argentina, como se hizo hoy a la tarde en Córdoba, por ejemplo, con estudiantes y jóvenes colombianos residentes en Córdoba, hay que hacerla. Acá hay muchos residentes colombianos, fundamentalmente en la juventud. Así que los invitamos en nombre de Izquierda Socialista y ojalá que avancemos como ya se prevé un cronograma, con el FITU y otras organizaciones. No se trata solo del FITU, sino que los sindicatos, lograr pronunciamientos y ver qué nuevas acciones podemos desplegar la semana que viene de acuerdo al ritmo de la movilización revolucionaria del pueblo colombiano. Así que invitamos a todos a darle continuidad a esta lucha y que viva la rebelión popular y que triunfe el pueblo colombiano y su juventud. Buenísimo, muchas gracias, José. Y bueno, les invitamos a todos los participantes que si se quedaron, perdón, Miguel, si se quedaron con preguntas o algo pendiente, a seguirnos en las redes y ponerse en contacto para poder compartirles materiales y bueno, poder tener ahí un contacto más directo. Y bueno, gracias por sumarse a esta actividad y nos vemos en la próxima.